Y bueno, señores, bienvenidos aquí una vez más a Entre Máquinas, señores. El día de hoy tenemos una edición especial, ya que estamos realizando, prácticamente puede ser la única entrevista que realicemos acá en vivo con el entrevistado. Y tenemos prácticamente una parte bien importante para todas las personas que ven las entrevistas de Entre Máquinas, ¿ok? El invitado de hoy es un invitado joven en el mundo de la barbería, bastante importante. Queremos que lo conozcan y que mantengan en sintonía y no pierdan ni un segundo de cada una de sus palabras, de cada uno de sus pensamientos, para que podamos absorber de esta entrevista, ¿ok? No voy a dar más tiempo, sino que simplemente vamos a dejar que él se presente para que digas tu nombre, digas cómo te conseguimos en las redes sociales y también nos digas de dónde vienes y cuánto tiempo llevas en la barbería. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Mi nombre es Samuel Gutiérrez. En las redes sociales me pueden conseguir como El Barbero Samuel. Soy de Venezuela, del estado Falcón, y actualmente resido en Ecuador. Yo aproximadamente tengo 2 años en el mundo de la barbería. Ok, Samuel. Bueno, para los que no te conozcan, ¿cómo te conseguimos en Facebook y en Instagram? En Instagram me consiguen como @elbarberosamuel y en Facebook me consiguen como Samuel Gutiérrez. Ok, bueno, mira. Vamos a repasarle a Samuel cuál es la dinámica de las entrevistas. Normalmente realizamos entrevistas en 3 puntos. El primer punto es el punto personal, son preguntas personales. El segundo punto son preguntas directamente con la barbería. Y el tercer punto son preguntas un poco más polémicas, un poco más calientes, para intentar romper los esquemas, los filtros y todo lo que es el protocolo dentro de la barbería. Así que empezamos, no tenemos un orden específico, normalmente lanzamos una personal, una polémica y todo esto. Samuel, queremos que nos digas, ¿qué es lo más importante en el área de la barbería? ¿El barbero o la herramienta del barbero? Es decir, ¿qué es más importante? ¿El indio o la flecha? ¿El barbero puede ser bueno con unas malas herramientas o el barbero es bueno gracias a sus buenas herramientas? Oye, la verdad que esa es una buena pregunta. Yo en particular considero que un barbero puede ser bueno con malas herramientas, por decirlo así. Pero siempre las mejores herramientas dan un mejor trabajo. Y todo tiene que ir de la mano. Porque como tú dices, o sea, ¿qué es más importante? El indio o la flecha, pero la flecha no hace nada si no está el indio. O sea, prácticamente serían tanto igual de importancia para las máquinas como para el barbero. Porque mediante el barbero es que se usan las máquinas. Ok, bueno, ya entrando dentro de lo que es el área de la barbería, vamos a lanzar una pregunta directamente con el área de la barbería, ¿verdad? Normalmente aquí vamos a realizar preguntas que no se realizan en la cotidianidad o los esquemas de barbería. Pero, ¿qué realizas tú? ¿Qué es lo que prácticamente realizas tú a la hora que el cliente ya lo equipaste, ya lo tienes y el cliente te pide un sombreado con Gillette? ¿Qué es lo primero, lo segundo y lo tercero que tú realizas? O sea, ¿cuál consideras tú que es la forma más fácil para el que está viendo la entrevista, que tú puedes decirle a él cuál es la forma más fácil que él tiene para realizar ese trabajo? Bueno, la verdad que en particular a mí me gusta mucho hacer lo que es el corte con navaja, con la Gillette. Yo por lo general empiezo marcando la línea con la cero, borro el restante que queda por debajo con la patillera y ahí procedo a pasar la Gillette. O hago diferentes procedimientos, pero prácticamente primero el que siempre hago es marcar la línea del acero, después limpio, puedo limpiar con la patillera primero y después la Gillette o pasar automáticamente la Gillette. Pero la línea que queda ahí la borro con la patillera, pero primero realizo ese procedimiento. Siempre marco primero el acero antes de proceder con la media. Borro lo que es la línea de la Gillette y paso la Gillette. Ok, bueno, mira, ya para entrar un poco en el área polémica, en el área que prácticamente no es como lo más cotidiano, ¿qué pudiera ser en ti un barbero ejemplo? ¿Cuál tú crees que son las características del modelo ejemplo a seguir? Bueno, yo principalmente tengo muchos ejemplos en el mundo de la barbería, pero por lo menos para mí
Un barbero ejemplar, primero, que haga un buen trabajo. Segundo, su actitud. Y prácticamente, o sea, esas dos cosas serían las dos cosas fundamentales entre el mundo de la barbería. Un buen trabajo y su actitud. Porque yo considero que prácticamente un barbero ejemplar es el que domine esas dos características, que son las principales para mí. ¿Cuál crees tú que sería el paso más importante para no ser un barbero más y ser un barbero referente en el área de la barbería? ¿Qué tú crees que diferencia al barbero tradicional, el que puede estar cortando, teniendo su clientela, al barbero que vemos como ejemplo, como guía, como un barbero que es el que dice las tendencias que vienen o el que rompe el molde? ¿Qué tú crees que tiene uno que no tiene el otro o que le falta a uno que tiene el otro? Bueno, la verdad que esa es una pregunta donde influyen muchos factores. Yo por lo menos considero que el barbero principalmente tiene que tener gusto por lo que hace, o sea, debe amar esta profesión, debe prácticamente desenvolverse de una manera, o sea, totalmente, o sea, cuando a una persona le gusta, se desenvuelve de una manera totalmente, o sea, por decirlo así, no se ve forzada. Y prácticamente eso es lo que hace que el barbero surja, que ame lo que hace, porque sí he visto barberos que hacen, prácticamente trabajan por el dinero y sí, o sea, son buenos barberos, pero, o sea, no llegan a más porque no, o sea, no le tienen amor a esto, simplemente lo hacen por el dinero. En cambio, hay barberos que les gusta lo que hacen y eso se proyecta en las personas, se proyecta en los que vienen y prácticamente eso los impulsa a sobresalir entre los demás. Ok, mira, en los grupos de Facebook normalmente veo información, veo imágenes, capto ideas y leí una imagen que me llamó la atención y la decidí anotar para preguntarte. Dice así: es más fácil que un cliente se vuelva tu amigo a que tu amigo sea un cliente. ¿Qué opinas tú sobre esa frase? O sea, ¿qué es lo primero que te viene a ti a la mente? ¿Es más fácil que un cliente se vuelva tu amigo a que un amigo sea cliente tuyo? Oye, la verdad que sí. Sí considero que es más probable que un cliente se vuelva tu amigo. ¿Por qué? Porque por lo menos en esta barbería, o sea, en la barbería como tal, siempre hay esos choques entre las amistades, con el mismo barbero y eso, porque a lo mejor, o sea, pasan ciertos límites, que si por lo menos regálame el corte, o bueno, te pago después, o algo así. En cambio el cliente, o sea, se vuelve tu amigo, pero primero fue cliente. Y sabe que lo que hizo desde un principio siempre lo va a hacer. Que cuando viene, conversan, hablan, pero prácticamente no se rebasan esos límites. Ok, bueno, ya entrando como en el área más personal, ¿verdad? Porque las personas tal vez, hay muchos que te van a ver por primera vez y muchos tal vez están preguntándose ahorita, bueno, ¿cómo inicio? ¿Cómo se inicia dentro del mundo de la barbería? ¿Qué tú crees que tiene que tener una persona en cero? Una persona que tal vez está viendo un trabajo tuyo, está viendo una imagen, un video y dice: oye, a mí me gustaría cortar cabello o me gustaría, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? Bueno, la verdad, primero que todo, que tenga interés. O sea, que tenga el interés, que tenga las ganas de corazón. Porque yo considero que una persona que lo haga por el dinero, o sea, es mejor que haga otra cosa. Porque prácticamente, o sea, no va a surgir como a lo mejor él se proyecta. Y que debería tener las ganas de empezar. Y empezar sobre todo, porque muchas personas dicen: yo quiero ser, yo tal vez, yo puedo, yo quisiera ser como él, pero no lo ponen en práctica. O sea, lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica y empezar de una vez. Si tú viene una persona el día de mañana y te dice: mira, Samuel, yo quiero aprender barbería, tengo un pequeño, muy pequeño, reducido capital, ¿cuál es la herramienta que tú le recomiendas comprar? ¿Cuál es la primera herramienta que tiene que tener esa persona? La máquina, sin duda. La máquina con sus peines. Debe comprarse por lo menos una peinilla, por su navaja, la Gillette, y con eso se empieza. Ahora te voy a preguntar a ti, en cuanto, igual por la línea de la barbería, ¿cuál sería el género musical que jamás se puede poner dentro de una barbería según tu opinión? ¿Cuál sería el género musical que al tú escucharlo prácticamente tienes que, o sea, tú sientes que no se puede poner, en la barbería? Bueno, la verdad que yo por lo menos considero que
cualquier género se puede escuchar mientras no sea un lenguaje muy ofensivo, que tenga palabras, o sea, muy ofensivas, groseras, porque uno no sabe quién está en ese momento. Puede ser amigo X, Y o Z, pero prácticamente hay muchos clientes nuevos, muchos clientes amigos, pero sin embargo, siempre se debe tener prácticamente ese tacto de no tener música así con lenguaje obsceno, porque sí me ha pasado que he estado trabajando y de repente son clientes que son señores, padres de familia, y de repente ponen alguna música que tiene un lenguaje obsceno y él como que se cohíbe o busca, o sea, mira a los lados o se siente incómodo. Entonces ya uno como barbero, uno ya tiene que estar siempre pendiente también del lenguaje corporal de la persona cuando hay ciertas músicas. En todo momento es importante el ambiente dentro de la barbería, ya que prácticamente forma parte del día a día. Y es muy importante lo que estás recalcando allí. Ahora te pregunto a ti, dentro de tu día a día, dentro del diario de la rutina diaria, ¿cuál ha sido la característica de un cliente, verdad, que no le has querido cortar el cabello? O sea, ¿qué ha hecho un cliente como para tú decir, no te corto el cabello? ¿Qué normalmente, qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no debería permitir un barbero que va a realizar un corte y de repente el cliente hace algo? ¿Cuál es el límite para uno tolerar al cliente? Bueno, la verdad que yo por lo menos, ningún barbero, o sea, ninguna persona dentro de esta industria debería soportar algún lenguaje obsceno, alguna grosería del cliente, primeramente. Siempre pasa que hay clientes que me ha pasado a mí, que he llegado aquí, que por lo menos hay clientes que yo marco una línea, o sea, voy con nivel haciendo un sombreado y marco la cero, después la media, entonces vienen en la línea que marca hacia la 1, viene y me pregunta, ¿esto me va a quedar así? O se empiezan a ver y eso, entonces prácticamente muchas personas no toleran eso, pero por lo menos en el ámbito de la barbería debe tolerarse hasta cierto punto, porque por lo menos me ha pasado que hay clientes que me piden un corte, yo vengo, se los hago y me preguntan 3, 4, 5 veces. Entonces prácticamente tú le das, pero al final llega un punto donde prácticamente tienes que parar, o sea, por decirlo, que es un cliente que ya viene como, o sea, retándote en ese aspecto. Entonces siempre debe uno mismo conocer sus límites, de hasta cuándo se le están faltando el respeto a uno y cuando el cliente viene es que es seguro, que de repente, cónchale, primera vez que se hace un corte, o sea, siempre hay que tener mucho tacto, pero siempre lo primordial es que el cliente a ti no te ofenda con ninguna palabra obscena. Ahora, te hace una entrevista por una pregunta polémica. Vamos a entrar al área complicada. Dime de dónde vienes tú. Exactamente de dónde vienes tú. ¿Dónde naciste? Yo vengo de Coro, De Falcón, Coro, ok. Venezuela. De Coro, ¿conoces al mejor barbero de Coro? O sea, ¿hay una persona que tú tengas como que el mejor barbero de Coro es fulano? La verdad que no. Ahora, en cuanto a Venezuela, ¿podría haber el top 3? ¿Tendrías un top 3 o un mejor barbero de Venezuela? Oye, sería, o sea, ese sí está difícil, porque a pesar de la situación, hay mucho talento en lo que es la barbería. Y sería muy difícil catalogar a prácticamente a 3 personas de tantos talentos que hay. ¿Dentro de Venezuela y fuera de Venezuela? Oye, la verdad que fuera de Venezuela, actualmente sí... Que sí, sea sí, venezolano. sí sigo a unos barberos que la verdad que sí, o sea, sí admiro su trabajo. Por lo menos hay uno que se llama Brian Mena, que es un embajador. Y oye, la verdad que sí tiene trabajos excelentes, trabaja a color y todo lo hace, la verdad que muy bien. Más allá de, por ejemplo, en el área de la barbería, ¿verdad? ¿Crees que el género de la barbería, viéndolo como tal vez el género de música, crees que en el área de barbería esté unido? O sea, ¿crees que los grupos de barbería, los barberos, tanto de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Perú, están unidos? ¿Ves unión en el género de la barbería o en la industria? Oye, la verdad que sinceramente no. Sí hay, o sea, sí hay ciertas interacciones entre colegas y todo, pero una unión como tal no hay. Porque siempre, o sea, a veces en este mundo, como tal, nosotros siempre, o sea, tenemos competencia sana, pero hay personas
que, o sea, no captan eso y la competencia ya se vuelve tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, por decirlo así, sí ha pasado que por lo menos gente de otros países chocan, no, porque tú eres de allá, yo soy de acá, yo hago mejor aquí esto, yo hago mejor lo otro, y ya prácticamente ahí, o sea, en sí, sí habrán, pero no todos. Ahora viene una de las preguntas polémicas que hemos hecho en todas las entrevistas. Una de las preguntas más polémicas es, ¿dónde está el mejor barbero? ¿De qué país pertenece el mejor barbero? Es decir, tenemos unas características de cada barbero. Estamos hablando de los barberos ecuatorianos, peruanos, chilenos, estadounidenses, europeos. ¿Crees que exista el mejor barbero por tener una nacionalidad? Es decir, ¿de dónde crees tú que existe el mejor barbero? ¿De qué país? Oye, la verdad que te podría decir que en ningún país, o sea, hay un solo barbero que sea el mejor por su nacionalidad. Todo depende al talento. Todo depende al talento. Eso prácticamente es únicamente eso. O sea, eso no, que si eres de tal país o algo, eso no tiene, para mí eso no tiene nada que ver. O sea, prácticamente es únicamente del talento de la persona. Si llega un barbero nuevo que tal vez tiene su barbería, ya lleva 3, 4 meses, no tiene su cartera de cliente, ¿cuáles serían los pasos que tú le darías para que él rompa el esquema, rompa para que, como quien dice, se desafíe a sí mismo, salga, como quien dice, de ese, si está estancado? ¿Qué le recomendarías tú a ese barbero que tal vez de repente no tiene clientela, no hace sus cortes que quiere, no tiene su cartera de cliente, no retiene cliente? ¿Qué tú le recomendarías y cuáles serían las fallas de este barbero? Bueno, la verdad que yo consideraría que la actitud prácticamente es lo primordial, el trato con el cliente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo he hecho cortes que yo mismo no he quedado satisfecho. He hecho cortes que prácticamente, o sea, he dejado marcado líneas y todas esas cosas, pero en el momento con el cliente yo he conversado, le he buscado conversación, hemos hablado de diferentes temas y el cliente, o sea, genera, como, o sea, tú le generas al cliente una confianza, que puede ser que a lo mejor te quede un detalle, el cliente se dé cuenta, pero él te dice, no, por decirlo, este pana me cortó bien, la verdad que sí me gustó y voy a volver, a lo mejor poco a poco vamos acostumbrándonos, a lo mejor le atine al corte, pero, o sea, la actitud como tal es lo primordial. Tú no Es lo más necesitas, importante. tú no necesitas regalarle que si esto, que si lo otro, no, simplemente con tu actitud ya prácticamente sellas al cliente. Prácticamente estamos hablando de lo que son secretos de la barbería. Son prácticamente temas muy importantes que normalmente en un seminario no se dialogan, no se habla, no se informa a la gente. Muchas personas se hacen una estructura porque tal vez escucha un barbero y de eso hacen un edificio. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la actitud que tienes tú en el día a día para el trabajo? Es decir, tú me estás hablando de que el barbero que le está yendo mal es porque tiene una actitud un poco, puede ser diferente. Ahora, ¿qué sería una actitud aceptada dentro de tu punto de vista? ¿Qué debería hacer el barbero a la hora de atender a su cliente? Bueno, yo por lo menos, o sea, siempre el barbero debe estar alegre, debe estar con una energía positiva. ¿Por qué? Porque yo considero, o sea, mi aspecto personal, yo considero que si yo tengo problemas, esos son de la puerta de la barbería hacia afuera. Nunca los problemas deberían estar dentro de la barbería, porque eso tú lo reflejas hacia el cliente. Y más importante, lo reflejas en el corte. Porque muchas veces ha pasado, tú puedes estar de mal humor porque tú eres ser humano y no siempre vas a estar contento. Pero siempre debes controlar eso. Porque eso siempre se refleja en el corte. Entonces prácticamente, y tú no sabes, la persona que se siente ahí, a lo mejor está pasando peores cosas que tú, ha tenido un mal día, y lo menos que quieres que llegue y una persona venga y lo esté cortando con cara seria, o esté molesto, o él siente esa vibra negativa. Porque si tú le hagas el mejor corte del mundo, ese cliente no va a volver. Perfecto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la edad tuya? Yo tengo 22 años. Ahora, tú tienes 22 años. ¿Qué pasa si de repente nos está viendo una persona que tiene, vamos a poner un ejemplo, 59 años, 60 años o 65, vamos a poner ese margen de edad, y quiere ese barbero, pero nunca ha hecho un corte, nunca ha estado, como quien dice, recortando ni nada? ¿Qué tú le dirías? ¿Tú crees que es la misma oportunidad
para el que tiene 20, para el que tiene 60. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, la verdad que por lo menos en el ámbito de la barbería, para tú aprender no existe edad. Solo lo único que necesitas son las ganas de hacerlo. Que tal vez, o sea, la edad sí, o sea, influya en ciertas cosas, pero por lo menos en el ámbito de la barbería, de tú aprender a cortar, de hacer un buen corte, no hay edad. Cualquiera puede prácticamente hacer un buen corte. Inclusive vemos historias de algunos barberos que le faltan manos, que le faltan pies y todo eso. Ahora, hablando prácticamente ya directamente al trabajo, ¿qué cuesta un corte con el barbero Samuel actualmente? Bueno, actualmente vale $5, actualmente. Cuando yo empecé, el corte valía 3. Pero poco a poco uno se va a ir preparando, uno va mejorando sus cortes, las máquinas, todo eso, y todo eso va sumando. Entonces, actualmente ahorita vale $5, pero próximamente va a aumentar. Ahora, si en este tiempo, ¿qué máquinas has usado? ¿Cuáles son las marcas que has usado? Todas las marcas que has usado dentro de las máquinas. Bueno, ahorita las máquinas actualmente solo he utilizado Wall y Babyliss. Son las dos máquinas que he usado. No porque sean mis preferidas, sino que son las que he adquirido actualmente. Claro que sí tengo ganas de trabajar con la Andis, con varias marcas que son buenas. Ahora, ¿cuál sería la máquina, como que dice, cuál sería la mejor marca dentro de las máquinas de barbería que, por ejemplo, tú por su uso la recomendarías, pero con los ojos cerrados? Oye, la verdad que todas las máquinas son buenas, tienen diferentes fuertes. Entonces yo, o sea, en sí, cualquier marca que tú quieras obtener, prácticamente ya depende de tu ingreso económico. Porque en sí todas son buenas, o sea, todas sirven para cortar, cualquiera te puede hacer un ¿Hay buen corte. alguna que tú recomiendes para el inicio? O sea, ¿crees que hay una máquina que diga como que no, este está empezando, no debería usar tal máquina? O este está empezando y yo le recomiendo más bien esta máquina. Bueno, la verdad que cuando yo empecé con la Magic Clip. Fue la primera máquina que yo empecé, que es la de Wall. Porque, o sea, fue la primera que tuve la oportunidad de adquirir y la verdad que sí me pareció una excelente máquina. Bueno, prácticamente la One Magic Clip, que tiene 2 presentaciones o 4 presentaciones prácticamente, que son las 2 normales y las ediciones especiales. Dentro del mundo prácticamente de la barbería, prácticamente tenemos infinidades, un universo de máquinas. ¿Por qué tú crees que la máquina, cuáles serían las características, o sea, en el corte, para que una máquina sea considerada una buena máquina de trabajo? Bueno, prácticamente, o sea, lo más importante es que primero el motor o sea, no baje el voltaje, tenga buenas cuchillas donde cuando tú las pases. ¿Cuál o sea, recomiendas tú, la curva o la plana? Oye, ¿O la semiplana? Yo recomiendo más la plana. La verdad que me siento mucho más cómodo en la plana. Porque como te digo, o sea, mi corte favorito como tal es el corte con hojilla. Y por lo tanto, en ese corte preferiblemente se usan las cuchillas planas porque cortan más al ras de la piel. Y cuando por lo menos el cliente nos trae, vamos a ponerte un ejemplo, diferentes tipos de cabello, el cabello crespo, el cabello rulo, el cabello lacio, todos esos cabellos, ¿tienes algún ritual que hacer? O sea, ¿hay un tipo de cabello que haga que tú cambies tu rutina para recortarlo y emplees otra técnica? Claro, no simplemente por el cabello, sino también por el tipo de corte. Por lo menos, si nos vamos a lo del cabello, yo corto, o sea, cabellos lisos o cabello prácticamente semicrespo, lo corto de abajo hacia arriba. Cuando viene un cabello crespo, totalmente, hay cambio de procedimiento y lo corto de arriba hacia abajo. Bueno, es bastante interesante porque muchas veces la gente se pierde en eso. Ahora te voy a hacer otra pregunta. En YouTube, ¿hay algún barbero que tú sigas normalmente y veas sus trabajos para instruirte, para ver, para refrescar algún conocimiento? Oye, la verdad que sí tengo varios, no solamente tengo uno, tengo varios. Por lo menos, veo mucho lo que es el Carlos HC Barbershop, veo Jeffrey, el Barbero Master, Daniel Style, el Barbero Frank, y prácticamente esos son los 4 canales que más veo. De alguna manera, ya prácticamente culminando esta primera mitad,
¿Qué le puedes decir tú a la persona que estuvo como tú al inicio? ¿Qué le dirías tú como para que sean los ingredientes necesarios y despegue el avión? Aptitud, que tenga la actitud y las ganas de darle el 100%, porque al principio todos nos sentimos frustrados. Y en la acción, ¿qué le recomendarías tú? ¿Qué sería lo primero que debería de realizar esa persona, los primeros pasos que debería seguir esa persona para iniciarse? Oye, ver muchos cursos, pero yo personalmente me gusta ver los cursos en YouTube. Ver, si es posible, ver un video 3, 4, hasta 5 veces. Y después, incluso hasta poniéndolo en práctica, practicando en tu casa, deberías estar viendo el video. Bueno, así hemos culminado la primera mitad de la entrevista con el barbero Samuel. Bueno, señores, aquí seguimos entre máquinas, ¿verdad? Esta segunda parte vamos a seguir con la misma dinámica. Ahora, Samuel, para los que no conocen a Samuel, Samuel forma parte del equipo de FR Peluquería Barber Tonight y ya tiene prácticamente 2 años trabajando con nosotros. Samuel, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado dentro de la barbería? ¿Qué es lo más extraño que tú dices como que, bueno, qué pasó aquí? O sea, ¿qué anécdota tú puedes contar así completamente fuera de lo rutinario del día a día? Pero, o sea, ¿a qué te refieres? ¿A un cliente que viene, hace, o sea, algo extraño No, dentro de la rutina, o sea, algo que hayas visto aquí dentro de la barbería, algo que de repente te haya llamado la atención, que tú digas como que, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurre aquí? Oye, la verdad que, se podría decir que siempre pasa algo, pero, por ponerte un ejemplo, más que todo con los clientes, porque a veces hay, o sea, claro, que aquí entra todo tipo de gente, entonces a veces si hay sus clientes medio místicos, medio extraños, o de repente vienen y les cortan y de repente te dicen algo, o sea, no algo ofensivo, sino que algo como que tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué dijo esto? O sea, y uno se queda pensando. Por ejemplo, han peleado por política, te han dicho algo, por ejemplo, como que no, tal vez de repente un cliente está esperando y de repente hay uno que dice que le gusta un partido político y otro de repente va en contra y medio discuten allí. Oye, la verdad que sí, sobre todo ese tema que has dicho, lo de lo político. Por lo menos, ahorita que actualmente estamos aquí, ahorita en Ecuador, recién hubieron unas elecciones. Entonces, oye, eso de aquí a veces se ponía un cliente con otro, o sea, diferentes perspectivas. Y por decirlo, a veces había un cliente que estaba sentado y un cliente hablando de ciertos partidarios. Y de repente ese cliente en ese momento no decía nada, pero cuando se sentaba como que venía y me decía a mí y como que la arremetía contra mí. Y uno quedaba como que, ¿qué pasó aquí? O sea, pues, si el otro cliente que dijo, o sea, ¿por qué me lo dice a mí? O cosas así. Si prácticamente en tu vida, entrando ya a otra parte más personal, hubiésemos llegado hasta el momento que tomara la decisión de ser barbero, pero no hubieses elegido ser barbero. Imagínate que esta historia de barbería la cortas. ¿Qué estuvieses haciendo tú o qué hubieses sido tú si no hubieses sido barbero? Oye, la verdad que eso a algunas personas, o sea, les podrá gustar o no, pero por lo menos yo, si no fuera sido barbero o era militar. Siempre me ha gustado lo que es la vida militar, el ámbito militar y prácticamente si no fuera barbero, fuera militar. Bastante interesante. Porque es que hay muchas personas que pueden estar pasando por diferentes circunstancias y normalmente las personas jóvenes no saben para dónde van. Normalmente tienden de repente pueden querer hoy ser esto, pero se les da miedo y toman otro camino. ¿Tú crees que es rentable el camino de la barbería? O sea, el que está, tal vez, lo digo por ejemplo, el que está soltero o el que tiene 3 hijos, ¿es igual de rentable la barbería para los 2 ejemplos? Claro que sí es rentable, totalmente rentable. Lo único es que siempre deben tener en cuenta que muchos barberos se desaniman, es porque cuando están empezando pueden no generar muchos ingresos. Y obviamente cuando tú estás empezando la gente no te conoce y obviamente no va a venir tanta gente como tú quisieras al principio. Por lo menos a mí me pasó que yo al principio cuando empecé a trabajar en la barbería,
El primer mes que yo facturé son $214. $214. O sea, prácticamente, para la gente que vive acá, eso no es nada. O sea, prácticamente eso es de broma, te Más o alcanza menos para... como la mitad del sueldo mínimo. Ajá, sí, Más eso. aproximado. Y eso nada más prácticamente te sirve para pagar el arriendo y comer poco, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Es la cuestión de la proyección. Yo el primer mes facturé $214. El último mes que yo facturé del año pasado, prácticamente facturé $750 de todo, prácticamente de un solo mes. Y prácticamente todo, o sea, desde antes de la pandemia, prácticamente esa era la proyección, imagínate, de $214 a 750, y prácticamente eso lo hice desde mayo hasta enero prácticamente. Ahora vamos a hacer una pregunta un poco medio cómica, medio jocosa. ¿Cuáles son las ventajas de tener un novio barbero? Para las chicas que están viendo el video. Oye. ¿Cuáles son las ventajas de tener un novio barbero? Oye, la ventaja. Sí, está un poco. Yo por lo menos puedo decir la primera, que es, saben dónde está uno todo el día. Eso sí Por es lo cierto. menos es la primera, pero no, aquí el entrevistador es tú, aquí que tienes que responder es tú. Bueno, la verdad que, si lo ves desde el punto de vista, la ventaja del barbero, tanto eso y que prácticamente el barbero o sea, es una persona que es, o sea, por lo menos yo, me identifico yo, soy una persona muy jocosa, me gusta echar broma y todas esas cosas. Entonces prácticamente uno, a veces, desde un principio, uno aprende a ser así. Esta es una entrevista comprometedora, ¿yo? Uno aprende a ser así tanto acá como en la casa. No siempre, o sea, pasa lo mismo, pero prácticamente una de las ventajas es que, por decirlo así, el tener un novio barbero es prácticamente que siempre va a ser muy echador de broma, siempre va a tener algo que decir o alguna ocurrencia. Bueno, vamos a lanzar otra pregunta ahí también medio complicada, medio cosa. Ya que estamos preguntando, ¿cuáles los beneficios de tener un novio barbero, verdad? Para todas esas personas, porque muchos se preguntan, oye, vale, ¿será, no será? ¿Qué de cierto hay que el barbero le gusta o le llama la atención normalmente a las mujeres? O sea, ¿qué de cierto hay que las mujeres tienen preferencia hacia los barberos? Por eso mismo, porque el barbero es una persona muy jocosa. ¿Pero es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, estamos aquí entre máquinas, nos desviamos un poco, pero bueno, es parte de la realidad del barbero. Así que si usted está soltero, de una vez ya me escriba que le editamos su curso. Prácticamente son temas de verdad que se da día a día, porque es que la cuestión está en que se relaciona mucho con las personas, se habla mucho con las personas, y ahí es donde tal vez conoces de repente a alguien y el diálogo, el día a día, semanalmente, de repente vienen y ahí de repente pudieran pasar muchas cosas. Ahora vamos a entrar en el área nuevamente de la barbería. ¿Qué consideras tú que es importante para que un barbero sea un barbero rápido? Que realice su corte de forma rápida. Oye, la verdad que por lo menos, o sea, influyen muchos factores. Eso prácticamente ya depende de lo personal y del talento de cada persona. Todos podemos ser rápidos, pero hay algunos que lo consiguen más rápido que otros. O sea, el proceso lo logra más rápido. Si llega a un punto de todos son rápidos. Pero prácticamente yo en lo personal prefiero tomarme mi tiempo. Para mí, por lo menos, la rapidez no es algo que está, o sea, en los primeros puestos de mi lista al momento de trabajar. Porque es que el barbero al principio normalmente es un poquito más lento de lo normal, y él no se siente lento, él se siente extremadamente lento. Entonces, conozco a muchos que tal vez al tiempo ya de estar recortando, ellos se sienten como que eso es como que les baja la moral, ¿me entiendes? Pueden hacer un buen corte, pueden haber hecho un buen trabajo, pero cuando ven cuánto se demoran, 2 horas, 2 horas y media, dicen como que esto no es para mí. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a esas personas que tal vez están viendo el video y dicen como que, oye,
yo me identifico, me cuesta. Hay algunos que tienen hasta 1 año, 2 años cortando y les pasa lo mismo. ¿Qué le recomendarías tú? Oye, la verdad, o sea, en ese aspecto que sigan practicando, sigan implementando, o sea, sigan practicando, utilicen el cronómetro del celular, del reloj para medir el tiempo. Pero yo por lo menos considero que lo principal ahorita, o sea, en el mundo de la barbería ha cambiado mucho. Antes era que tú entrabas a una barbería, te hacías un corte, pero era un corte sencillo, con las dos por los lados, ya con tijerita y ya en 10, 15 minutos tú estabas afuera, o hasta menos. Pero ahorita como tal, la barbería se ha convertido no solamente en que la persona venga, se haga un corte rápido, se ha convertido en un ritual, donde ahora la persona prácticamente viene y se toma su tiempo dentro de la barbería. La persona sabe que un corte puede durar media hora, hasta 1 hora, 40 minutos, todo depende de ti, pero por eso viene. Prácticamente, o sea, la rapidez no tiene, o sea, se podría decir que sí es buena desde el punto de vista que, ok, tú cortas más rápido, puedes salir más rápido del corte, pero ahorita se trata más de satisfacer al cliente en todos los aspectos. ¿En qué sentido? Tanto en el corte como en la atención. Entonces prácticamente eso es algo que no puede ir de la mano si es algo demasiado rápido. O sea, prácticamente tú tienes que, mediante vas al corte, tú vas desenvolviendo una conversación, vas haciendo que el cliente entre en confianza y así ese cliente vuelve. Prácticamente tú sellas al cliente, o sea, tal vez el corte tú lo puedes hacer, por lo menos yo voy a hacer un corte y lo puedo hacer en 15 minutos. Yo me tardo 25 porque empecé a hablar con el cliente y la verdad que el cliente se siente cómodo, la conversación va cómoda, entonces yo me retraso un poquito para que el cliente se sienta, o sea, ameno con la conversación y no se sienta como que, no, ya lo corté y solamente le hice hablar para que pasara el tiempo y el cliente quede como cortado, como que, cónchale, me quedaron ganas de no sé, decirle algo, y algunos pueden decir que vengan a la otra y lo digan, otros lo pueden ver como algo negativo. En cuanto al tiempo para una persona nueva que debería terminar un corte desde que inicia, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Por lo menos de una persona nueva dentro de la barbería, prácticamente debería tratar de trazarse una una meta de no pasar de los 40 minutos. 40 minutos, es el tiempo como quien dice promedio, pudiera durar 15 minutos más, 10 minutos menos, correcto. Pero aproximadamente sería el promedio. Sería, o sea, prácticamente ese sería el promedio porque, o sea, uno se cansa. Uno cuando corta, uno se cansa y más si eres un barbero nuevo. Entonces tú tienes que tratar de acelerar un poco más el ritmo tanto por ti, porque por decirlo, tienes 2, 3, 4 clientes, eres nuevo, te tardas, por decirlo, 40, 50 minutos. Prácticamente cuando tú vas por el tercer cliente ya tú sientes que no, o sea, te duele la mano, el hombro, a lo mejor no estás acostumbrado a cortar y te empiezan los dolores y prácticamente eso influye mucho en lo que es, por decirlo, a 33 clientes y al cuarto cliente prácticamente no le vas a hacer un buen corte porque no te sientes en las capacidades físicas de hacerlo. El léxico del barbero, a la hora del barbero comunicarse con el cliente, ¿qué tan importante es el no decir groserías? ¿Qué tan importante es el no, de repente en la forma de que ya entras en confianza con el cliente, tal vez tener un límite? ¿Cuál sería el límite a la hora de dialogar o de un diálogo del barbero y el cliente? Bueno, la verdad que el límite siempre debe ser no pasar a palabras obscenas o simplemente hablar. Tal vez para algunas personas eso sea algo normal, pero prácticamente eso, si tú lo sigues haciendo, normalmente eso se vuelve una costumbre. Y de repente llega un cliente que es amigo tuyo y te puedes hablar decir ciertas groserías, hablar de esto y lo otro, pero puede ser que haya un cliente esperando y eso te da a ti mal aspecto con el cliente que está esperando. Entonces, independientemente, teniendo hasta la confianza, tú siempre debes reflejar esa manera de una manera neutra al momento de hablar, siempre usando las palabras adecuadas por decirlo así, ninguna grosería, porque de repente tú puedes estar hablando de un tema y se te sale una grosería, para ti es algo normal, pero de repente el tema para esa persona o sea, es más importante de lo que tú crees. Y de repente te lo dice así como de manera jocosa o algo, y de repente tú sales con una grosería, algún término despectivo, y esa persona en ese momento no te va a decir nada, pero dentro de esa persona prácticamente le va a afectar ese comentario o de la forma en que tú lo dijiste. Dentro de las preguntas polémicas, hay una que es bastante repetitiva dentro de la barbería, pero no muchos la comentan. ¿Te pasó que al principio de querer ser barbero alguien se burló? Alguien se burló hasta el punto de hacer como un bullying o menospreciarte por tú haber tomado esa decisión. La verdad que sí, la verdad que eso sí pasa mucho porque
Siempre se ha tenido, o sea, antes, o sea, se había tenido, o sea, al barbero o al estilista, algo de un término despectivo siempre. Y prácticamente, o sea, eso, por lo menos en mi caso, dentro de mi familia, prácticamente, como yo te quería comentar, o sea, te comenté que yo quería ser militar, entonces prácticamente para ellos es un choque totalmente de 360 grados. Y me dice, bueno, este chamo quería ser militar, ahora es barbero, viene, se deja crecer el pelo, se pinta el pelo, o se hace rayas, cortes que no son, entonces prácticamente siempre es o sea, siempre es una apertura para que una persona prácticamente venga y te utilice como de broma, de burla y todas esas cosas. Pero lo más importante cuando pasa eso es tú poner límites. Porque tú tienes que, o sea, prácticamente tú tienes que, si de verdad te gusta, tú tienes que proyectarte. Entonces prácticamente tú no puedes permitir que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los miembros más cercanos de tu familia, prácticamente te traten de forma despectiva por lo que tú haces o prácticamente te hagan sentir menos dentro de lo que es el mundo de la barbería y tanto como personal. Siempre debes tú mantener límites, sea quien sea hermano, sea papá, sea mamá, sea... ¿Cómo pones tú los límites? ¿Cuál sería un límite? Prácticamente... Por ejemplo, llegas tú, estás comenzando dentro de la barbería y llega alguien y dice, mira, este está loco, ¿qué le pasa a este? Este ahorita es barbero, el barberito ahora. Ay, ¿cuál sería el límite tuyo allí? ¿Cómo lo pones? Prácticamente confrontar a esa persona y decirle que primeramente lo que yo haga es cuestión de lo que yo quiero hacer. O sea, yo no hago nada del que alguien me obligue o X, Y, Z. Y segundo, que cada decisión que yo tome como persona, porque yo tengo control de mi vida, todos deberíamos tener control de nuestra vida, prácticamente deben respetarse. Siempre deben respetarse. Y pararlo de una vez que pasa eso, pararlo. Porque ahí es donde está el problema. Que si tú no lo paras desde un principio, esa persona lo va a querer ir haciendo. Y de repente puede estar en tu casa diciéndote esas cosas y eso. Pero de repente tú estás en tu barbería y llega esa persona y te trata de una manera despectiva. Y prácticamente eso te quita toda la credibilidad con el cliente. Porque prácticamente, o sea, dicen, ok, ajá, y se supone que esto es una figura aquí, eres un trabajador, o sea, merece respeto. Y si viene una persona y prácticamente te falta el respeto de esa manera, y más delante de un cliente, y prácticamente te quita todo lo que tú puedes haber llegado al cliente, de una manera por decir que el cliente te respeta, o y que venga una persona y te falta el respeto de esa manera, sea familiar, sea quien sea, prácticamente, o sea, sería lo peor. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco polémica, ¿no? Normalmente hay lugares donde los barberos los ven de forma despectiva. En la misma dinámica, así como estamos hablando de un familiar, puede ser una persona que tal vez vea a los barberos. Normalmente a los barberos los tildan como de mal aspecto, de mal vestido, de personas inclusive que si tienen algún tipo de zarcillo, de tatuaje. Normalmente se discrimina al barbero y eso es un tabú, pero eso lo vamos a romper. Ahora, ¿qué le dirías tú a esas personas? A esas personas que se dedican a ese trabajo, como que no, eso es un loco por ser barbero. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Bueno, yo la verdad que yo primeramente, o sea, tanto para mí como para el resto de, o sea, de los colegas barberos, primeramente esas personas le dirían que respeten siempre al barbero que está ahí o a la persona que esté ahí, independientemente sea quien sea. Cada persona tiene su estilo, verdaderamente cada persona tiene su estilo, su manera de vestirse. Y prácticamente, o sea, tú como ser humano deberías respetar eso. Y prácticamente, antes de criticar a esa otra persona, mírate a ti. Y prácticamente, o sea, ponte, ¿qué ganas tú con criticar eso? Si es una persona que trabaja, está ahí trabajando, no está haciendo nada malo, no está cometiendo ningún delito. Entonces, ok, entonces vas y lo criticas. Entonces, ok, esa persona, incluso por la crítica, prácticamente muchas personas que no tengan tanta seguridad de sí mismas pueden hasta salirse y prácticamente salir a hacer otras cosas por la manera despectiva que lo han tratado. Entonces prácticamente debes tener en cuenta que su comentario influye y no de buena manera. Entonces prácticamente, o sea, no ganas nada. Prácticamente, o sea, un barbero está trabajando, si él se viste como quiera vestirse, o sea, eso a la final es problema de cada uno y cada uno debe estar pendiente de su vida y no la de los demás. Bueno, actualmente el área de la barbería está siendo como una especie de trampolín para las personas que no consiguen empleo. Más sobre todo para las personas venezolanas, están viendo en la barbería una opción o un paso para tal vez incursionar, para generar ingresos de esto. Ahora, vamos a imaginarnos, o no nos imaginemos, es la realidad que hoy día hay muchos barberos a nivel mundial venezolanos que tal vez el día de hoy, que están viendo la entrevista,
fueron víctimas de algún tipo de xenofobia, de repente estaban realizando un corte, por ahí se han viralizado muchos videos de barberos, inclusive. ¿Has sido víctima de xenofobia? Yo actualmente no, Ni fuera de la barbería. tampoco, porque yo por lo menos sí, por lo menos más que todo dentro de la barbería, yo siempre trato, o sea, uno siempre debe mostrarle al cliente la seguridad dentro de uno mismo. Pues prácticamente si tú vienes y tú enseguida le muestras debilidad al cliente, por decirlo, incluso hasta en el procedimiento, de repente no sabes qué hacer, o de repente te confundiste o algo y haces prácticamente una señal de debilidad, puede ser, no todos, porque prácticamente ahorita en la actualidad sí hay xenofobia, pero prácticamente es algo que ahorita se está como aplacando un poco, se podría decir así, por lo menos a mí no me ha pasado hasta los momentos y espero que no me pase. Hoy día de repente un barbero que esté en Venezuela y esté viendo para ya cerrar el tema con los barberos venezolanos, esté viendo este video y se pregunta Ecuador. ¿Ecuador es una buena plaza para un barbero? ¿Sí o no? Sí, yo considero que sí, porque por lo menos ahorita acá mismo en Ecuador, la barbería como tal todavía no ha dado su máximo como tal, o sea, prácticamente no es una de las cosas que prácticamente está o en tendencia o que la gente quisiera hacer, o sea, porque le gustaría. Muchos lo hacen, como tú dijiste, por buscar un trabajo, generar ingresos, pero como tal, o sea, sí, prácticamente para mí, sí sería un buen destino. Porque mientras más barberos haya, que sean buenos barberos, mejores, que tengan ganas de superarse, de ser mejores cada día, prácticamente eso sería impulsar lo que es el mundo de la barbería aquí en Ecuador. El máximo de corte que tú has realizado en un solo día, Samuel, ¿cuánto ha sido? El máximo. El máximo de cortes, 13 cortes en un día. El máximo, que podríamos decir para que no suene como comprometedor, lo más que has ganado en un mes. Lo más que he ganado en un mes son 750. 750. Y dentro de todo lo que es el ámbito, la proyección, ¿te ves haciendo otra cosa que esté fuera de la barbería en el futuro? Actualmente no. Al principio, o sea, sí. Al principio era como que, bueno, voy a intentarle esto. De repente sí le hago un tiempito, ya de repente voy y no lo hago. Y eso. Que eso es una de las cosas que prácticamente las personas que quieran intentarlo, que lo intenten. Que puede ser que lo hagan por el dinero, no, pero eso al final inténtelo, porque me pasó a mí. Yo de repente dije, no, bueno, voy a intentarlo, a ver, o sea, para conseguir un trabajo, eso. Y de repente, o sea, cuando yo agarré mi máquina y empecé a hacer los cortes, o sea, prácticamente fue algo que, o sea, me impactó, me gustó y prácticamente en ese momento fui aprendiendo, fui mejorando y prácticamente mi idea de hacer otra cosa después de lo que había hecho, o sea, de aprender a cortar, prácticamente desapareció. Dentro a las personas bueno, vamos a culminar rapidito esta parte. Prácticamente, de las personas que no conozcan a Samuel, pueden entrar a su Instagram y van a ver trabajos espectaculares, trabajos muy limpios, buenos acabados, diferentes técnicas, diferentes estilos. Pero yo voy a decirte una pregunta. El peor trabajo que tú hayas hecho, que lo que te haya dado es risa cuando lo viste. Oye, cuando empecé. La verdad que incluso ustedes van o sea, a mi Instagram y prácticamente yo tengo como 2, 3 fotos que son las primeras. Entonces prácticamente tú te vas al fondo, no veas los primeros, tú te vas al fondo, ves los primeros trabajos y de repente va subiendo y ahí se nota la evolución. Pero tú lo ves como que wow, o sea, ha evolucionado eso, pero cuando yo lo veo, prácticamente, o sea, veo como que, pero esto lo hice yo. O sea, en qué momento yo pensé que estaba, o sea, haciendo algo increíble o algo, e incluso tengo fotos que son hasta peores, o sea, que no son buenos acabados, a lo mejor la niña no es tan limpia, entonces yo como que eso a veces, o sea, ahorita me da risa, pero a la vez eso me alienta, porque automáticamente, o sea, la diferencia de donde estaba en ese momento, que prácticamente yo veía hacer un corte, prácticamente borrar todas las líneas de manera, o sea, casi perfecta, prácticamente lo veía demasiado lejos. Entonces ahora eso incluso, siempre para lo que está empezando, siempre debe tomarle fotos a sus primeros cortes, porque eso lo va a alentar después más adelante. Pues prácticamente tú ves un corte que hacías, por decirlo, yo hacía hace 2 años, a uno que hago ahorita, prácticamente es algo que, primero, o sea, me da risa, pero es algo que me alienta porque digo, cónchale, o sea, en 2 años prácticamente, o sea, en mi aspecto personal, para mí he avanzado muchísimo.
no he llegado al límite, quiero prácticamente que ese corte prácticamente sea algo, o sea, los cortes que estoy haciendo ahorita no sean nada comparados con lo que haga después. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista entre máquinas y yo voy a realizar la despedida para prácticamente agradecerle a Samuel por aceptar la invitación. Samuel, gracias por aceptar la invitación. De verdad que de mi parte te recomiendo prácticamente siempre tener esa actitud. Siempre esa actitud es una actitud de ganadores. La actitud, la buena actitud es de ganadores. Y que el límite es el cielo y siempre uno lo pone, porque lo puedes hasta atravesar tú mismo. Así que sigue como vas. Yo de verdad que me siento muy alegre que tú estés con nosotros. Eres un barbero de esta primera temporada porque te consideramos clase A. Así que en este momento vamos a dejarte las cámaras de Entre Máquinas para que tú le digas a ellos lo que quieras, te despidas y prácticamente les des un mensaje a todas esas personas que están viendo la entrevista. Bueno, primero que todo, que tengan siempre las ganas, la actitud positiva de seguir adelante, de superarse, porque nunca, por lo menos en este mundo, o sea, los obstáculos se los pone uno mismo. Los obstáculos se los pone uno mismo. Como tú dijiste, hay personas que son hasta discapacitadas y hacen excelentes cortes. No te sientas mal si en este momento de repente, o sea, no te salga un buen corte, de repente no sepas borrarlo en la línea. Que eso poco a poco, con la constancia, con la práctica, todo eso va a ir mejorando. Y cuando tú menos te des cuenta de prácticamente estás haciendo cortes prácticamente perfectos, donde prácticamente, o sea, vas a explotar todas tus habilidades y prácticamente vas a ser un increíble profesional. Bueno, ¿qué te pareció la entrevista? Oye, la verdad que es una entrevista excelente porque primero que todo, o sea, son preguntas que no se hacen en un seminario o comúnmente no se ven en videos de YouTube o en cualquier plataforma, son cosas que por lo general no se ven. Bueno, señores, esto fue Entre Máquinas con el barbero Samuel. Nos vemos. Chao.